Medio inconsciente pude abrir aquella verja y avanzar dando tumbos por la senda de gravilla blanca, que se extendía en dos direcciones. Por aturdida y confusa que estuviera mi mente, aún perduraba en ella aquel anhelo frenético de luz. Ni el asombroso descubrimiento de hacía unos minutos podía detenerme. No sabía y ni siquiera me importaba si aquella experiencia era locura, demencia o magia, pero estaba decidido a ir en busca de luminosidad y alegría a cualquier precio. No sabía ni quién ni qué era, ni cuáles podían ser mi espacio y mis circunstancias, y sin embargo, a medida que continuaba mi marcha titubeante, se asomaba en mí un recuerdo apocado pero latente que hacía mi avance no fortuito del todo, sin un rumbo fijo por campo abierto, en ocasiones sin perder de vista el camino y otras abandonándolo para poder internarme, lleno de toda curiosidad por unas praderas en las que apenas alguna ruina ocasional revelaba la presencia, en tiempos remotos, de una olvidada cañada. En cierto momento me vi obligado a cruzar a nado un rápido río, en el que unos restos agrietados y mohosos hablaban de cierto puente que mucho tiempo atrás había desaparecido. Ya habían transcurrido algo más de 2 horas cuando alcancé lo que en apariencia era mi meta, un honorable castillo recubierto de yedras, situado en un gran parque con una espesa arboleda, de una alucinante familiaridad para mí, y a pesar de ello repleto de novedades intrigantes. Observé cómo el foso había sido rellenado y que algunas de las torres, que tan bien conocía, se habían demolido, al mismo tiempo que se levantaban nuevas salas que confundían al observador. Pero lo que contemplé con el máximo interés y disfruté fueron sus ventanas abiertas, inundadas de una radiante claridad, enviando al exterior los ecos del más alegre de los banquetes. Aproximándome a una de ellas, observé su interior y contemplé a un grupo de personas vestidas de manera muy rara, que conversaban entre sí con una gran algarabía. Como nunca había oído voz humana alguna, no podía adivinar lo que decían. Algunos de sus rostros mostraban expresiones que despertaban en mí recuerdos muy distantes, y otros me eran totalmente ajenos. Salté por aquella ventana y entré en la habitación iluminada brillantemente, a la vez que mi mente pasaba del único momento de ilusión a la más oscura de las desesperanzas. Aquella pesadilla apenas tardó en llegar, ya que nada más entrar se produjo una de las reacciones más espeluznantes que yo hubiera podido imaginar. Apenas había terminado de cruzar aquel umbral, cuando entre todos los presentes se produjo un inesperado y repentino pánico, de terrible intensidad, que distorsionaba sus rostros y arrancaba de todas aquellas gargantas los gritos más aterradores. La desbandada fue general, y en medio de aquel griterío y terror, algunos se desvanecieron y fueron arrastrados por los que huían despavoridos. Muchos se tapaban los ojos con las manos y corrían a ciegas, llevándose por delante todo lo que encontraban a su paso, derribando muebles y golpeándose contra las paredes en un desesperado intento de llegar a alguna de las múltiples puertas. Solo y aturdido en aquel radiante lugar, escuchando los ecos cada vez más lejanos de aquellos horrorosos gritos, comencé a temblar pensando en qué podía ser lo que me acechaba sin que yo lo pudiese ver. A primera vista el lugar parecía estar vacío, pero cuando me dirigí a una de las habitaciones, creí detectar cierta presencia, una especie de amago de movimiento al otro lado de un arco dorado que llevaba a otra habitación, parecida a la primera. A medida que me acercaba al arco, comencé a percibir la presencia con mayor nitidez, y después, con el primer y último sonido que jamás emití, un terrible aullido que me repugnó casi tanto como la morbosa causa que lo provocaba, pude contemplar en toda su horrible intensidad al inconcebible, indescriptible, inaudito monstruo que, con solo su mera aparición, había transformado una alegre tertulia en una riada de fugitivos delirantes. Ni siquiera puedo decir a qué se parecía, pues era una especie de combinación de todo lo que considero impuro, aterrador, indeseado, anormal y abominable. Era como una sombra fantasmagórica de podredumbre, decadencia y desolación. Una fétida y pringosa imagen de todo lo pernicioso, una desnudez impía de algo que la misericordiosa tierra debería haber ocultado para siempre. Dios sabe que no era nada de este mundo, o por lo menos ya había dejado de serlo, y sin embargo, cometiendo un enorme error, pude contemplar entre sus carcomidos rasgos, con unos huesos que se podían entrever, una reminiscencia lejana y repulsiva de antiguas formas humanas, y en sus enmohecidos y lacerados ropajes, una inanejable cualidad que me estremeció, si cabe más aún.
Yo me encontraba casi paralizado, pero no tanto como para impedir un débil esfuerzo para intentar salvarme. Un traspié hacia atrás que fue incapaz de romper el hechizo en que me tenía atado aquel monstruo carente de voz y nombre. Mis ojos, cautivados por aquellos asquerosos ojos vítreos que miraban fijamente, se negaban a cerrarse, aunque aquel horrible objeto se veía ahora aún más confuso tras el primer impacto. Intenté alzar la mano y disipar aquella visión, pero me encontraba tan derrotado que el brazo no respondió del todo a mi voluntad. No obstante, ese intento bastó para alterar mi equilibrio y tambaleándome, tuve que dar algunos pasos hacia adelante para no caerme. Mientras lo hacía, adquirí de repente la angustiosa sensación de proximidad de aquella cosa, cuya nauseabunda respiración tenía la impresión de oír. Casi enloquecido, pude sin embargo mover una mano para detener a la pestilente imagen, que cada segundo se aproximaba más y más, cuando de pronto mis dedos tocaron una putrefacta extremidad que el monstruo estiraba por debajo del arco dorado. No pude evitar gritar, pero todos los malignos vampiros que volaban al viento de la noche lo hicieron en mi lugar, a la vez que llevaron a mi mente una avalancha de abatidos recuerdos. En ese mismo momento supe todo lo que había ocurrido. Recordé incluso más allá del terrorífico castillo y de sus árboles. Recordé aquel edificio en el que me encontraba. Reconocí lo más terrible, la pagana abominación que se alzaba ante mí, mirándome de lado mientras apartaba de los suyos mis deslustrados dedos. Pero en el universo también existe el alivio además del sufrimiento, y ese alivio es el olvido. En el inminente terror de aquel instante me olvidé de lo que me había espantado, y el estallido de aquel recuerdo se evaporó entre una anarquía de imágenes reiteradas, como si estuviera en un sueño. Salí de aquel edificio fantasmal y maldito y corrí rápidamente y en silencio a la luz de la luna. Cuando regresé al sepulcro de mármol y bajé los peldaños, me encontré incapaz de mover la trampa de piedra, pero no me quejé, ya que había llegado a aborrecer aquel viejo castillo y todos sus árboles. Ahora cabalgo al lado de los fantasmas sarcásticos y cordiales, bajo el viento de la noche, y juego durante todo el día entre las catacumbas de Nefrecá, en el oculto y desconocido valle de Hadod, a las orillas del río Nilo. Sé que la luz no está hecha para mí, salvo la luz de la luna sobre las tumbas de roca de Neb. Tampoco es para mí la alegría, excepto en las fiestas en nombre de Nitocris, bajo la gran pirámide. Y sin embargo, bajo mi nueva y bárbara libertad, casi agradezco el tormento de la enajenación, porque aunque el olvido me ha proporcionado la calma, no por eso puedo ignorar que soy un extranjero, un extraño para este siglo y para todos aquellos que aún son hombres. Esto es lo que conocí cuando extendí mis dedos hacia esa abominable cosa surgida de aquel gran marco dorado. Desde que extendí mis dedos y pude tocar la fría e infalible superficie de ese púlido espejo.